en esta computadora. Iniciamos entonces esta clase 22 en lo que va del año, número 3 de este segundo semestre, dictada por supuesto clase de química para el segundo año medio A. Ya, recuerden que esta clase es exclusiva para ustedes, así que espero que estén con disposición de aprender, ¿cierto? Con ganas de participar y por supuesto si tienen dudas, preguntas, consultas respecto a lo que vamos a trabajar hoy día, lo puedan preguntar durante la clase. Me encantaría que activen sus micrófonos, ¿cierto? Sus camaritas para verlos un poquito y si no pueden, lo hacemos a través del chat, pero recuerden que la mejor instancia para aprender, chiquillos, es la clase. Nosotros no tenemos la oportunidad de vernos presencialmente, pero sí tenemos la oportunidad de trabajar virtual. Entonces vamos a seguir con la metodología de trabajo que instauramos ya hace casi un año que yo llegué al colegio. Estoy a 8 días de cumplir un año aquí haciendo clases, ¿ya? Entonces vamos a seguir trabajando juntitos, pero me interesa que todos aprendan, no solamente una parte del curso, sino que todos. Así que una vez dicho esta bienvenida para la clase, vamos a seguir trabajando con las unidades de concentración, tal cual dice ahí, hoy día 10 de agosto del 2021, para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Entonces, importante, temario para la prueba. ¿Cuándo es la prueba? El próximo viernes 20 de agosto. Prueba para toda la enseñanza media de química. ¿Qué voy a evaluar en los segundos medios? Tal cual como hemos trabajado en esta unidad, vamos a aplicar unidades de concentración. ¿Cuáles son esas unidades de concentración, chiquillos? Unidades de concentración físicas y unidades de concentración química. Y a eso vamos a agregarle esta interpretación de resultados. Recuerden que no solamente nos sirve saber si es 5, si es 10, si es 15, si es 0,1, sino saber qué significa químicamente eso, qué significa también un laboratorio o en un ejercicio en la prueba nos dé ese valor, porque en la prueba van a haber ejercicios de interpretación de resultados. ¿Ya? Tengo un chat aquí. Me vio ayer Fer, me tienen que saludar, chiquillos, acuérdense que yo no los conozco por sus caritas, entonces ustedes me ven y me tienen que saludar, ¿ya? Para que nos empecemos a conocer mejor. Entonces, ¿qué va a entrar en esta prueba? Tal cual como había dicho, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Estas tres unidades de concentración físicas, nosotros las vimos las clases anteriores, ¿ya? Estuvimos trabajando con cada una de ellas, aprendimos a interpretarlas y respecto a eso yo subí la primera actividad con nota acumulativa al Classroom. ¿Ya? Esta actividad va a estar disponible hasta el viernes 13 de agosto, es decir, este viernes a las 23:59 de la noche. No se van a recibir trabajos atrasados con el fin de que ustedes se puedan organizar. ¿Ya? Si alguien iba a mandar el trabajo y no tiene internet, me escribe un correo, profe, se lo estoy enviando tal día, a tal hora, porque ocurrió esto, pero me lo explican. Porque resulta que el semestre pasado pasaba que como quedaban abiertas estas evaluaciones de Classroom, de repente ustedes contestaban con mucho tiempo de desfase y ni siquiera escribirme, profe, respondo esta evaluación con tal desfase porque me pasó esto. Pero yo necesito saber por qué ustedes o no están respondiendo la asignatura, o si les pasa algo, o si yo los puedo ayudar también. ¿Ya? Pero para eso lo fundamental es la comunicación. Hoy día tenemos un objetivo de clase muy especial. También me vio Tomás, tienen que saludarme entonces, ¿ya? Hoy día tenemos un objetivo de clase muy especial, chiquillos, y se los voy a presentar a continuación. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a comprender las unidades de concentración químicas, que son las que nos falta reforzar. Las conocimos el semestre pasado, pero hoy día vamos a comprender de qué se tratan y cómo lo vamos a hacer si nos presentamos con un ejercicio de este tipo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con la molaridad y la molalidad y vamos a interpretar también sus resultados. Ustedes tienen que tener grabadito en su cabeza que todas las unidades de concentración, ya sean físicas, que son los porcentajes, y química, que es la molaridad, y la molalidad tiene interpretación. Sus resultados nos dicen algo, y ese algo nosotros tenemos que saber de dónde aparece. Y siempre nos vamos a respaldar en la expresión matemática de cada una de ellas. La prueba, Tomás, es el 20.
Temario prueba, unidades de concentración, 20 de agosto desde las 14 horas en webclass. Día viernes, entonces, 20 de agosto, al próximo, y este viernes se entrega la primera actividad con nota acumulativa, ¿ya? Eso es para que quede claro. El objetivo de la clase, entonces, vamos ahora a trabajar con el concepto de unidades de concentración químicas, pero para eso yo quiero que ustedes o activen sus micrófonos o escriban por el chat qué fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, chiquillos. ¿Qué era lo que estábamos viendo? A ver, esos silencios que se provocan en clases, díganme, aquí vienen. Muy bien. Calcular el porcentaje masa-volumen, muy bien. Para todos aquellos que no hayan estado en clases, recuerden que la clase se comparte en el canal de YouTube. Entonces ustedes, si no estuvieron, el deber y la primera tarea que ustedes tienen es ver la grabación, ¿ya? Porque si no se quedan atrasados. Así que Luis y todos los demás que no hayan estado, los invito para que se hagan un tiempo durante la tarde, ¿cierto? Y puedan ver la clase anterior, puedan practicar y ejercitar. Recuerden que el PowerPoint está en el Classroom y que junto con la otra clase que tuvimos la semana anterior y esta, van a poder desarrollar la actividad. ¿Ya? Muy bien, me dijeron que vimos porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Entonces, para eso, yo hoy día traje una pequeña activación de conocimientos previos, que es interpretar estas unidades de concentración físicas. Vamos entonces. ¿Quién podría interpretar ese 5% masa-masa? Sale más rápido por el audio que por tal. Pero ¿quién se anima a interpretar esos 5% masa-masa? A ver. Lo estoy esperando. Muy bien. Excelente, Romina. Romy nos dice, hay 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Muy, muy bien. Entonces vamos a anotar aquí. Vamos a poner, hay 5 gramos de soluto en 100 ml de solución. Entonces esto lo vamos a achicar y lo vamos a poner ahí. Entonces hay 5 gramos de soluto en 100 ml, o sea, en 100, me equivoqué. No son 100 ml. ¿Cuántos eran? 100 gramos. Entonces para eso tengo que seleccionar aquí y aquí le cambio. 100 gramos de solución. Muy bien, Romy. Ahora, ¿quién me podría interpretar este porcentaje masa-volumen que dice 10% MB? ¿Qué significa? ¿Qué significa que hay 10% masa-volumen? A ver. Vamos, vamos. Ya, chiquillos, la pregunta es para toda la clase. ¿Qué significa que sea un 10% masa-volumen? ¿Quién está aquí? Muy bien, Tomás. Hay 10 gramos de soluto en 100 ml de solución. Hay 100 gramos de soluto en 100 ml o mililitros de solución. Excelente. Muy, muy bien. Y ahora, ¿quién podría interpretar? Ya participó la Romy, ¿cierto? Ya participó Tomás. ¿Quién se anima a interpretar este 20% volumen-volumen, que es una unidad de concentración física? A ver. Excelente, Camila, muy bien. Hay 20 ml de soluto en 100 ml de solución. Maravilloso. No me voy triste entonces, porque participaron. Hay 20 ml de soluto en 100 ml de solución. Es decir, nosotros tomamos esta cantidad y ¿qué es lo que hacemos?
Tomamos esta cantidad, le ponemos la respectiva unidad y siempre la interpretábamos en una cantidad de 100 partes porque hablábamos de un porcentaje. Pero resulta que hoy día ya no vamos a trabajar. Sí, ¿quién me habló? Igna. En el ejercicio del medio, aquí me equivoqué, un 0 de más. Espérenme. Aquí tengo que seleccionar acá para poder escribir aquí. Ahí son solo 10. Se me había puesto un 10 de más, o sea, un cerito de más, ¿ya? Entonces recordemos que siempre hablábamos de un total de 100 partes cuando ocupamos unidades de concentración físicas, pero resulta que el objetivo de nuestra clase decía que hoy día íbamos a trabajar con unidades de concentración químicas. Entonces ahora, una vez que interpretamos estas unidades, que nos ayudó la Romy, Tomás, Camila y la Igna también ahí, corrigiéndome que había puesto un cerito de más, ya vamos a pasar a estas unidades de concentración químicas. La primera que vamos a repasar hoy día y que espero que todos entiendan es el concepto de molaridad, ¿ya? Entonces me voy a cambiar de diapo aquí, voy a cerrar esto, me voy a la diapo siguiente, pero aquí nos persigue la letra. Eso es lo que tiene Zoom. Ahí le sacamos la letra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En la molaridad, lo primero que tenemos que tener en claro es que es una medida o una unidad de concentración química, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a representar? A través de una M mayúscula. Pero ¿cuál es el concepto que arrastra esta palabra de molaridad? Es lo que aparece aquí. Dice que corresponde a la cantidad de moles de soluto contenidos en cierto volumen de solución en litros. O sea, ya no estoy trabajando en ml como me pedían los porcentajes. Los porcentajes siempre me decían volumen en ml. Aquí me piden el volumen, pero en litros. Así que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Y aparte, resulta que me hablan de un concepto. Y yo quiero saber si el segundo medio A se acuerda de qué era este concepto. ¿Quién se acuerda de lo que eran los moles? ¿Lo han escuchado alguna vez en su vida? ¿Lo han escuchado conmigo, parece, el año pasado cuando nos conocimos? ¿Quién se acuerda lo que era el concepto de mol? ¿Nadie, nadie? Ya vamos a dejar unos minutos a ver si mientras continúo con la clase alguien se acuerda de qué eran los moles o si se calculaban de alguna forma en específico. Lo que tienen que saber es que para calcular la molaridad, ¿quién está por ahí? La cantidad de sustancia contenida en cierta cantidad de átomos. Ya, iba por ahí. Muy bien, Igna, que se animó a activar su micrófono. Excelente. Es la cantidad de sustancia que está contenida, ¿cierto?, en una cierta cantidad de átomos o que corresponde a la cantidad de sustancia específicamente que ocupan un cierto grupo de átomos. Entonces, este concepto de moles, tal cual como me dicen aquí en el chat, no se acuerdan del concepto y a Saray le ganó la Igna, pero muy, muy bien que hayan querido participar. Muy bien. Entonces, tal cual como dijo la compañera, conceptualmente hablamos de la cantidad de sustancia, pero existía una expresión matemática para calcularlo. Voy a dejar esa inquietud para unos minutitos más, ya, para unos minutitos más, con el fin de que ustedes puedan hacer memoria de cómo se calculaban estos moles. ¿Ya? Porque resulta que la molaridad, su expresión matemática dice que tenemos que tener los moles de soluto, o sea, tenemos que saber cuántos son, porque no puedo poner ahí moles de soluto, escribir cantidad de sustancia, necesito una cantidad numérica, ¿ya? Un número que me represente ese número de moles, ¿ya? Y aparte lo tengo que dividir por el volumen de solución que ya dijimos que tiene que sí o sí estar en litros. Entonces, para todos aquellos y aquellas que no se acuerdan cómo se calcula el número de moles, la profe fue visionaria y dijo, quizás los chiquillos y chiquillas no se van a acordar. Entonces, en este PowerPoint yo añadí una lámina de cómo se calcula este número de moles.
Y aquí aparece nuestra amiga tabla periódica que algo nos quiere decir. Como ya dijimos anteriormente que el concepto depende de la cantidad de partículas que yo voy a tener de una sustancia, ya tenemos que saber de qué sustancia estamos hablando. Entonces allí nace otro concepto que es el de masa molar. El número de moles, chiquillos, se representa a través de la letra N minúscula, ¿ya? Así lo vamos a representar, ¿por qué? Porque hay muchas M's dando vuelta, ¿ya? Molaridad, después vamos a hablar, estuvimos hablando de masas, de solutos, de solventes, masa de solución, entonces otra M sería caótico, ¿ya? Por eso se ejemplifica, o sea, se simboliza, perdón, con la letra N minúscula y se calcula como la división entre la masa, en este caso la masa de soluto, porque yo necesito los moles de soluto, que son aquella sustancia que está en menor cantidad en la solución, y lo vamos a dividir por su masa molar. Entonces resulta que, ¿cómo se calculan las masas molares? Se calculan con ayuda de la tabla periódica. Y eso es lo que hacíamos el semestre pasado, o sea, el año pasado. El año pasado ustedes en primero medio calculaban los moles y hasta ahí quedábamos. Ustedes me decían, profe, hay 5 moles, hay 0,5 moles, hay 0,22 moles. ¿Por qué? Porque se apoyaban de nuestra amiga tabla periódica, que recuerden que nos entrega información importantísima acerca de todos los elementos presentes en ella. Masas molares, números atómicos, ¿cierto? ¿De qué familia son? ¿En qué estado están? Son muchas las informaciones, pero en este momento lo más importante es que ustedes sepan identificar la masa molar. ¿Dónde se encuentra? La mayoría de las tablas periódicas las tiene en el borde superior derecho, ¿ya? Aquí, en esta parte. En esta parte aparece. Por ejemplo, aquí aparece aquí abajo, pero la mayoría de las tablas está en el borde superior derecho. Así que para la realización de la prueba está autorizado, por supuesto, el uso de la calculadora y también el de la tabla periódica. Aunque yo sé que de repente ocupan otras cosas, pero lo más importante es que ustedes puedan aplicar de manera autónoma el desarrollo de estos ejercicios. Cabe destacar, chiquillos, que para la prueba tienen que enviarme el desarrollo de los ejercicios que requieran desarrollo. Yo voy a poner necesita desarrollo, ¿ya? Entre paréntesis para que no tengamos el problema que tuvimos el semestre pasado, que algunos me decían, profe, pero es que yo no hice desarrollo. Los que requieren desarrollo tienen que enviarlo, ¿ya? Entonces, mucho bla bla tenemos que aplicar. Porque una cosa es conocer la fórmula, saber qué son los moles dividido en los litros de solución, y otra cosa es identificarlos en un ejercicio. Entonces, los invito a que hagamos este siguiente problema de unidades de concentración. Dice, calcule la molaridad de 20 gramos de hidróxido de berilio, o de BeOH, entre paréntesis 2, en 700 ml de solución. ¿Por qué es tan importante que me entreguen la sustancia? Porque tengo que saber cuál es su masa molar. Yo no puedo decir, ah, no, en este soluto yo le voy a dar una masa molar de 1 o yo le voy a dar una masa molar de 20. No, es algo que ustedes deben calcular. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para enfrentar un ejercicio de este tipo? Cuéntenmelo. Muy bien, me llegaron 2 respuestas simultáneas. Ver los datos, muy bien, Tomás, también. Entonces, vemos los datos. ¿Qué es lo que queremos calcular? Cuéntenme ustedes, déjenme cambiar a pluma y a otro color para que se vea mejor. ¿Qué nos dicen? ¿Qué queremos calcular? Vamos juntos aquí. A ver. La molaridad, con la R, molaridad, ¿ya? Y la molaridad nosotros la hacemos con una M grande. Por lo tanto, aquí vamos a poner datos y vamos a escribir la molaridad, que es nuestra incógnita. Es lo que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿qué otro dato aparte sale en este enunciado, chiquillos? A ver. ¿Qué pueden identificar? Hay un 20 por ahí, hay un 700. ¿Qué son respectivamente? Muy bien, o sea, tenemos la masa del soluto.
Entonces yo voy a poner M de soluto, recuerden que hay que ponerle el apellido para que no se nos confunda con nadie, son 20 gramos. ¿Y los 700 qué son? ¿Qué son los 700? Son ml y corresponden a volumen de solución. Muy bien. Volumen de solución. Espero que los 22 participantes que tengo en esta clase estén siguiéndome en este ejercicio y que si alguien no entiende algo me digan, profe, espere, explíquelo de nuevo, ¿ya? Porque todos tenemos que aprender. Entonces, voy a guardar aquí mis puñitos. Y resulta que me dieron dos datos, me dieron la masa del soluto y me dieron el volumen de solución. Pero yo voy a escribir aquí abajo cuál es la fórmula de la molaridad. La molaridad dice que necesito los moles de soluto y que aparte de los moles de soluto tengo que tener el volumen de la solución en litros. Entonces mi pregunta es, ¿puedo calcular la molaridad con los datos que tengo o debo hacer algo antes? A ver. Tiene que pasarlo a los litros. Ah, ya, tengo que pasar el volumen a litros. Muy bien, Luis. Y aquí me dicen por el chat que no podemos llegar y calcular la molaridad. Una, tenemos que pasar el volumen a litros, como nos dice el compañero, y aparte me dice la Romy que tenemos que calcular la cantidad de moles porque tenemos masa. Y ahí no podemos poner masa porque nos dice que tienen que ser los moles. Entonces ahí ustedes van a decir, ah, pero la profe ya nos mostró la fórmula de moles, ¿cierto? Y la fórmula de moles dice, vamos a ir para acá y voy a poner moles, otra flechita y vamos a poner con N. ¿Qué decían los moles? Los moles decían que eran en el numerador la masa de lo que nosotros queremos calcular. En este caso necesitamos moles de soluto. Entonces, ¿qué masa tengo que ocupar? ¿Ocupo los 20 gramos o los 700 ml? ¿Qué ocupo para calcular los moles? Muy bien. Excelente. 20 gramos. ¿Cierto? Y resulta que en el denominador, miren, si nos devolvemos, decía que teníamos que poner la masa y en el denominador teníamos que poner la masa molar. ¿Y conozco la masa molar de este compuesto? ¿La conocemos? Muy bien, lo de abajo, excelente, la masa molar o lo que sale en el denominador, tenemos que calcularlo con la tabla periódica. Y resulta que, ¿cómo voy a saber yo qué elementos hay? Porque me dicen la fórmula empírica, pues. Me dicen aquí que se trata del hidróxido de berilio con un 2. Este 2, chiquillos, es un 2 más chiquitito, por si acaso, ¿ya? Es ese 2 que se pone ahí abajo, ¿ya? Que de repente en mi PowerPoint los subíndices se agrandan, ¿ya? Así que tenemos este hidróxido de berilio. Entonces ahora vamos a calcular la masa molar. Voy a poner la camarita por acá y voy a calcular aquí. No voy a poner una flecha para que no se vayan a confundir. Vamos a ponerlo con otro color y voy a poner aquí masa molar, MM se abrevia masa molar, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar las masas molares de todos los elementos que aparecen en ese compuesto. ¿Alguien tiene la tabla periódica por ahí? Que me ayude en este caso. ¿Alguien está con la tabla por ahí? O voy a tener que trabajar yo solita, a ver. Recuerden que pueden googlear también, escribir masa molar y ponen el elemento y Google nos va a entregar cuál es la masa molar. Lo ideal es que trabajen con la tabla periódica para que se familiaricen. ¿Alguien tiene la tabla por ahí? Díganlo ahora o callen para siempre. Ya, próxima clase sí o sí con tabla periódica, chiquillos. La ¿Ya? tengo aquí, pero no sé cuál buscar, profe. Ya. ¿El Luis. BE o no? El BE, muy bien, Luis. Ya, Igna. Démosle entonces. Luis e Igna van a ir diciéndome. Ya, chiquillos, busquen en la tabla periódica el elemento que se simboliza con la letra BE. B mayúscula, E minúscula, conocido como berilio.
Buscando, buscando. Muy bien, Cami. 9. Vamos a ponerlo como 9, ya porque 9,01 no es tan significativo. Si fuera 9,4, 9,5, sería, lo pondríamos con decimales, ¿ya? Vamos a poner 9 porque es 9,01. Y recuerden que la masa molar se mide en gramos dividido mol. Esa es su unidad de medida. Entonces ese 9 me quedó como una G. Vamos a borrar aquí. Y vamos a poner entonces 9 gramos ml. O sea, gramos mol, perdón. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay presentes en ese compuesto? ¿Cuántos átomos hay? ¿Habrá 1, habrá 2, habrá 3? Hay 2 átomos. ¿Por qué? Porque recuerden que este 2 que está fuera del paréntesis está multiplicando a los elementos que están dentro. Entonces hay 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. ¿Por qué no multipliqué al berilio? Porque el berilio está fuera del paréntesis y si no aparece nada aquí es porque hay un átomo, ¿ya? Entonces ponemos solamente 9. Pero para calcular el oxígeno tenemos que poner los 2 átomos de oxígeno y cada uno tiene una masa molar de... ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? 16. 16. Muy bien, excelente. Ojo los que me dijeron 15. ¿Ya? Es 16. 2 por 16, entonces, gramos mol. Gramos mol. No le voy a poner la unidad, chiquillos, solamente para que no se vea tan juntito. ¿Ya? Después cuando multipliquemos le pongo la unidad. Ya, y ahora el hidrógeno. Díganme, ¿cuántos átomos de hidrógeno? No se preocupe, Sara, y se quitamos todos para aprender. Lo mismo la Romy. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos ahí? ¿En la tabla? No, aquí en la expresión BE, paréntesis, OH, cierra paréntesis, 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Recuerde que el 2 multiplica el hidrógeno, por lo tanto hay 2 hidrógenos. Muy bien. ¿Y cuál es la masa molar de cada uno de esos hidrógenos, chiquillos? 1. Muy bien, 1. Entonces, para calcular la masa molar vamos a tener que primero multiplicar. Vamos aquí a hacerlo súper rápido. Mantenemos el 9. 2 por 16, ¿cuánto es? 32, muy bien. ¿Y 2 por 1? 2. Ahora dígame, ¿cuál es la masa molar de ese compuesto que se llama hidróxido de berilio? 9 más 32 más 2, ¿cuánto es? 43. Muy bien. Y aquí le ponemos el apellido. Recuerden que la masa molar siempre es 43 gramos mol. Entonces ahora con este valor de masa molar, lo pongo aquí en el denominador, que era lo que me faltaba. Me faltaba ese dato para poder calcular el número de moles. Y ahí sería 43 gramos mol. ¿Quién me puede decir entonces cuántos moles de soluto tenemos en este ejercicio? Dividiendo 20 en 43. Aquí voy yo con ustedes. ¿Cuánto les dio? 0,46. Muy bien, trabajamos con 2 decimales. Excelente. 0,46 mol. Ahí terminé. Esa es mi respuesta. ¿Terminé el ejercicio? ¿O esto es una parte de lo que tenía que hacer? No hemos terminado. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora podremos No, calcular. falta una parte. Falta una parte. Muy bien, Luis. Entonces, primero que todo, vamos a obedecerle a Luis que nos dijo al principio del ejercicio, profe, está en ml, tiene que estar en litros. Entonces, ¿qué hacemos para transformar esos ml a litros? ¿Qué hacemos para transformar de mililitros a litros? Ahí hay que dividirlo por 100 o no. Por por 1000, le mil. faltó un 0, Por por mil. 1000. Ya, vamos dividiendo entonces. Recuerden, de mililitros a litros, el factor de conversión es dividir
por 1000. ¿Cuántos son entonces 700 ml? ¿Cuántos litros son? 0,7. 0,7. 0,7 litros. Si la molaridad me pide los moles de soluto, ¿los tengo? ¿Tengo los moles de soluto? Los tengo, muy bien. ¿Tengo el volumen de solución en litros? Sí. También los tenemos. ¿Podemos calcular la molaridad entonces ahora, chiquillos, o no? Ahora sí. Ahora sí que sí. Entonces vamos en grande. Molaridad. Dice moles de soluto 0,46 mol, que fue lo que yo les indiqué. Y en el denominador, el volumen, pero recuerden, no puedo ocuparlo en ml, tengo que ocuparlo en litros. 0,7 litros. Indíquenme, ¿cuál es la división? ¿Qué resultado nos da la división de 0,46 dividido en 0,7? 0,65. 0,65. Y aquí tenemos que saber cuál es la unidad de medida. Entonces, cada vez que ustedes lo calculen, muy bien, 0,65. Cada vez que ustedes lo calculen y sea molaridad con la molaridad, ya van a ser molar, o si no también pueden poner mol litro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos cuantificando la cantidad de moles que tenemos por cada litro de solución. Entonces, en la interpretación, porque aquí también vamos a tener una interpretación, voy a poner aquí interpretando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir, tomamos el número, es decir, hay el resultado que nos dio, que en este caso es 0,65, y nos fijamos quién está en el numerador, en la expresión. Están los moles de soluto. Entonces pongo, hay 0,65 moles de soluto. ¿En cuánto? ¿En cuánto creen ustedes? Si es mol por cada litro. Muy bien, Romy, excelente. En 1 litro de solución. Así como interpretábamos, las unidades de concentración físicas, las unidades de concentración químicas, ya no lo hacen en base a 100, porque antes era porcentaje. Ahora lo hacemos en base a 1. Hay 0,65 moles por cada 1 litro. Si tengo 2 litros, ¿cuántos moles tendré? ¿Cuántos moles creen ustedes? Si ya no tengo 1 litro, sino que ahora tengo 2 litros. ¿Cuántos moles habrán? El doble. Excelente. Muy, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden, yo les dije, si aumento una cantidad, tiene que aumentar sí o sí la otra. Porque ¿qué pasa si nosotros estamos preparando un juguito, por ejemplo, en la casa, y echo un sobre de jugo, y le echo 1 litro de agua, y digo, lo revuelvo, ¿cierto? Y lo sirvo. Perfecto en dulzor. Está exquisito. Pero ¿qué pasa si yo a esa misma solución le echo otro litro de agua? ¿Tiene el mismo sabor? ¿O se pone desabrido? Se pone desabrido. Se pone desabrido, ¿cierto? Entonces, como se pone desabrido, quiere decir que no aumenté la cantidad de soluto, no aumenté la cantidad de jugo, solamente aumenté la cantidad de solvente. Y como yo quiero que mi concentración siempre sea la misma, si aumento uno, tiene que aumentar el otro. Recuerden que les dije que las unidades de concentración siempre van a ser directamente proporcionales. Y ahí nos acordamos de la profesora Luisa, ¿cierto? Y las matemáticas. ¡Ay, muchas gracias, Fer! Se pasó. Muy, muy bien. Chiquillos, voy a sacar una fotito a la lista y continuamos con molalidad. ¿Ya? Molalidad es igual que molaridad, solamente falta, muchas gracias por el recordatorio, solamente nos falta ver cuál es su expresión matemática. Entonces, me cambio de pizarra, voy a borrar los dibujos, porque si no me van a perseguir. ¿Ya? Y me voy a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva se llama molalidad. También corresponde a una unidad de concentración química, pero esta, a diferencia de la otra amiga que acabamos de conocer, ya no nos habla del volumen de solución,
sino que nos dice que corresponde a la cantidad de moles de soluto contenidos, pero en cierta cantidad de masa de solvente, en kilogramos. Aquí no me interesa cuánto volumen tengo, sino que aquí por primera vez quien pasa a jugar es nuestra cantidad de solvente. Entonces, en la expresión matemática, lo que tenemos que hacer es decir, calculamos los moles de soluto de la misma forma, pero ahora nos tenemos que fijar en que en el denominador ya no va el volumen de solución, sino que la molalidad, que la ejemplificamos con otra M, porque ahora seguimos teniendo M, y entonces una M minúscula y ustedes le ponen un puntito arriba y vamos a saber que estamos trabajando con la molalidad, ¿ya? Tiene que ver con la cantidad de masa de solvente, pero expresada siempre en kilogramos, ¿ya? Entonces, cantidad de soluto ahora contenida en cierta masa de solvente medido en kilogramos, ¿ok? ¿Estamos bien o estamos mal? Díganme, ¿se entiende o no se entiende? Muy bien. Ya, chiquillos. Entonces, antes de terminar la clase, vamos a hacer un ejercicio de molalidad. ¿Para qué? Para que pongamos en práctica este concepto, porque conceptualmente es fácil aprendérselo. Lo que es un poco más difícil es aplicarlo. Entonces, dice, calcule. Vamos, Luis, vamos que se puede. Dice, calcule la molalidad de una solución de 30 moles de soluto contenidos en 900 gramos de solvente. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Los datos. Muy bien, datos. Me voy aquí con los datos. ¿Qué tenemos que calcular aquí? ¿Qué nos piden calcular? Leemos, ¿qué nos piden calcular? La molalidad, ¿cierto? Ya no es con la R, ahora es con la L. Molalidad, y la vamos a simbolizar con una M y un puntito arriba. Ya, ese puntito me quedó medio extraño, pero ustedes lo hacen más bonito ahí en el cuaderno. ¿Ya? ¿Y qué datos tenemos, chiquillos? Díganme, ¿qué datos tenemos aquí? A ver, la cantidad de moles de soluto, muy bien. Los moles de soluto, ¿cuántos son? ¿Cuántos moles de soluto hay? Hay 30 moles. Muy bien, o sea, este ejercicio es más fácil porque aquí me dieron la cantidad de moles. No los tengo que calcular. En el otro teníamos que primero calcular los moles y después la molaridad. En cambio aquí ya tenemos los moles. ¿Y esos 900 gramos qué son, chiquillos? ¿Qué son esos 900 gramos? A ver. Muy bien, la masa de solvente. M de solvente, que son 900 gramos. Pero resulta que yo les acabo de escribir la expresión matemática que dice que la molalidad, ¿cierto?, son los moles de soluto en kilogramos de solvente. Entonces, para calcular moles de soluto, ¿cuántos son? Ya no es volumen. Muy bien, Luis. Ya no es volumen, ahora es masa, ¿cierto? Entonces, tengo los moles de soluto. Samuel está por ahí. Tengo los moles de soluto. Fernanda. Bastián. Tenemos los moles de soluto. O sea, ya tengo el numerito que tengo que poner ahí en el denominador, lo tengo. Y ahora yo les pregunto, ¿tengo la masa de solvente en kilogramos? No la tengo en kilogramos. ¿Qué hacemos para pasar esos 900 gramos a kilogramos, chiquillos? ¿Qué hacemos para pasar esos gramos a kilogramos? Lo mismo que con los litros, excelente, dividimos por 1000.
Por lo tanto, 900 dividido en 1000, que es este factor de conversión de gramos a kilogramos, nos daría que tenemos 0,9 litros. Por lo tanto, o sea, 0,9 litros, estoy clarita, 0,9 kilogramos. Ahí sí, 0,9 kg. Kilogramos. ¿Me podría decir entonces ahora, toda la gente de esta clase, ¿podemos calcular la molalidad? ¿Podemos calcular? Ahora sí que sí. Moles de soluto entonces, 30 moles. Kilogramos de solvente, 0,9 kilogramos. ¿Cuál es entonces la molalidad de esta solución? ¿Cuántos solutos tenemos en solvente? ¿Cuánto es esa división? 3,33, ¿no? 33,33, muy bien. 33,33. Y ahora puede ser mol kilogramo. O si no, también pueden decir ustedes que son 33,33 molal, con la L. Entonces, vamos a la última parte que dice que para que no sea solamente un número, tenemos que interpretarlo. Entonces, interpretando, ¿qué vamos a tener? Tomamos el número. Hay 33,33 moles de soluto. ¿En cuánto, chiquillos? Si antes era 1 litro, aquí, ¿cuánto será? A ver, ¿qué me dijeron por aquí? Muy bien. Hay 33,33 moles de soluto en 1 kilogramo. ¿Dónde dejé? Ahí sí. En 1 kilogramo, pero ahora esta es la única unidad de concentración que no toma en consideración la solución completa, sino que es 1 kilogramo de solvente. Y es así como interpretamos estos datos. Creo que me pasé unos minutos, pero por supuesto vamos a dar el cierre de nuestra clase indicando ya que tienen una actividad, chiquillos, en Classroom. ¿Ya? La actividad que tienen en Classroom es poner en práctica las unidades de concentración físicas. El plazo de entregas es hasta este viernes 13, hasta las 23:59 horas, y lo encuentran disponible en Google Classroom. No es de solución porque la molalidad siempre es los moles de soluto en los kilogramos de solvente, ¿ya? Es la única unidad que no considera la solución, sino que habla de cuántos kilogramos de solvente tenemos. Es la única, Cami, ¿ya? Las demás todas es en función de la cantidad de solución. Y ahora, antes de despedirnos en 2 minutitos breves, ¿qué aprendimos hoy día o qué intentamos aprender? A ver, ¿en qué nos esforzamos hoy día, chiquillos? Vamos. Bastián, Antonella, Jairo, Benja. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué aprendimos hoy día? ¿Qué intentamos aprender? Rico. Vamos, Bastián, dígame. Tienen que estar muy unidades de concentración química. Muy bien, Cami. Romy dice también la molaridad y la molalidad. ¿Y de qué se acordaron, chiquillos? ¿Se acordaron de Me acordé calcular? cómo calcular moles porque se me olvidó de semana a semana. Muy bien, excelente. Eso era lo que quería escuchar. Muy bien, Bastián. Ya, chiquillos, por supuesto, como siempre, muchas gracias por la participación en clases. Gracias por su atención, ¿cierto? Y también por la disposición de siempre poder aprender un poquito más. Algunos nos cuesta un poquito, algunos nos cuesta menos, pero lo importante es tener las ganas. Se desmutean entonces.